Donald Trump representa tres cosas: populismo, autoritarismo y polarización para la sociedad norteamericana. Donald Trump tiende a utilizar elementos de su discurso para fragmentar, para polarizar, pero no pasa de ahí, porque la polarización es parte de su estrategia. Pero ¿por qué Donald Trump no saca a Estados Unidos del BID y el Banco Mundial? Y del Fondo Monetario. Y del Fondo Monetario, sino de la OMS. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Y hoy ustedes saben que es un día muy especial, viernes. Y aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que viene con un tema muy del momento. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo está usted? Bien, usted vio que repercutió el programa anterior. Ah, sí. No sabía que Acento tenía tantos seguidores en Venezuela. Usted sabe, pero hay uno que creo que es dominicano, que él me puso en mi boca una cosa que yo no dije. Sí. Que me pone que yo citando, que dije, yo soy indolente. Yo no dije eso. Yo digo, a mí se me acusa de ser indolente, porque yo digo que los supuestos programas sociales, eso de dádiva, eso no saca a nadie de la pobreza. Yo estoy de acuerdo que eso se le dé nada más a una persona ya enferma, que desvalida o anciana, pero a un hombre y una mujer jóvenes que pueden trabajar, yo estoy en contra de que se le esté dando subsidio, porque eso es tener un número de votos de manera clientelar para cuando se necesitan en las elecciones. Eso no saca a nadie de la pobreza. Pasa que hay muchas personas que leen, ven, escuchan lo que quieren escuchar. Ajá, y escuchan lo que quieren, porque ya, previo a eso están preparados para dar una respuesta. Yo creo que algunos de esos vehementes, de hecho, no analizaron bien lo que usted planteó, porque entienden que usted es como chavista o madurista. Hay uno que creen que soy antimadurista, antichavista. Y otro que dice, usted está cloro. Está cloro, sí. Sí, pero la parte que a veces a mí me desmotiva en ocasiones es que opinen sobre algo nada más a partir de un titular, tú ves. O de la primera cosa que escuchan. Y la primera cosa que escuchan. Pero eso es parte de la época que estamos viviendo también. Sí, la época de superficialidad. Ajá, y de la banalización. Hoy vamos precisamente a seguir caminando en esos temas, pero nos vamos para Estados Unidos. Donald Trump acaba... Usted tiene visa y no va a pasar por la frontera, ¿verdad? Porque está peligroso eso por ahí. No, yo le digo a muchas personas, pero hay muchos países en el mundo que se puede viajar sin visa. Es decir, a mí me gusta ir a Estados Unidos, pero Estados Unidos creo que se prestigia cuando nosotros lo visitamos. Así mismo es. Y además yo voy a Estados Unidos a gastar dólares. O sea que usted le conviene. Yo voy a gastar además dólares. Que le lleva la presencia de un académico allá. Bueno, allá soy... esa mentalidad neocolonial de creer que si uno no va a Estados Unidos no ha viajado por el mundo. O pretender que todo el mundo quiere vivir allá, o como dijo Trump ahora, de que nosotros no necesitamos a Latinoamérica, ellos nos necesitan a nosotros. Estados Unidos es un país grandioso, tiene cosas impresionantes que disfrutar, que ver, es verdad. Pero Colombia también. Y México también. Y a Colombia se va sin visa. Y Brasil y muchísimos. Y a Brasil, Chile, Argentina, etcétera. Bueno, vámonos con qué representa Donald Trump en el escenario político de Estados Unidos y el mundo. Muy bien. Evidentemente que, como es característica nuestra, es irnos al fondo, tocando el fondo, como ¿verdad? Su columna. Como mi columna en el periódico Acento. No lo superficial. Una señora, muy humilde ella, nos conocemos hace muchos años, precisamente allá en Estados Unidos nos encontramos en un ambiente informal de familia. Ella me pregunta, ¿qué usted cree que va a pasar con Donald Trump? Pero ella me lo está diciendo, ella es trumpista,
pero una trompista preocupada al mismo tiempo. Ajá. Por el tema migratorio. Hay muchos así que ahora están Sí. despertando. Y esa pregunta me llevó a profundizar un poquito con este tema. Donald Trump representa tres cosas: populismo, autoritarismo y polarización para la sociedad norteamericana. Pero Donald Trump no es un producto individual, aislado. Es un proceso que se viene gestando en Estados Unidos y en el mundo desde hace 40 años, que es la configuración y la rearticulación de la ultraderecha. El Partido Republicano no se puede definir como un partido ultraderechista, es un partido El tradicional partido. tradicionalmente de derecha, pero un partido que una de sus características era la defensa de la institucionalidad del Estado norteamericano No, y sus presidentes, la norma. cuando perdían una elección, entregaban sin problema. Si Donald Trump hubiese perdido, Estados Unidos estuvieran en un conflicto todavía hoy impredecible. Dicen esta elección. Sí, sí, se hubiese perdido. dicho de nuevo que le hicieron No, fraude. no hubiese dicho, hubiese habido cosas más serias. Peor en Estados todavía. Unidos. Porque es una crisis que se está gestando en esa sociedad. La mayoría de los imperios, si tú analizas la historia de la humanidad, su declive comienza dentro de ellos mismos. Y ese declive, una de las características de los imperios es que se empiezan a dar polarizaciones, fragmentación, Y se erosionan sus instituciones. erosión, y se van quedando sin liderazgo. Yo no quiero hacer visiones apocalípticas porque estas sociedades como Estados Unidos tienen una enorme capacidad de reciclaje. El hecho que hayan tenido un presidente negro como Obama es parte de esa capacidad de reciclaje que tienen esas sociedades como Estados Unidos. Es un liderazgo populista, autoritario, que rompe con la cultura política de los Estados Unidos, Donald Trump. Y eso tiene un efecto, un impacto determinante para el futuro de los Estados Unidos como país. Trump representa la figura del líder fuera del sistema político tradicional. Él se sale de todos los parámetros de lo tradicional en cuanto a Estados Unidos se refiere, porque es una figura política tradicional que se parece más a un presidente latinoamericano gobernando en Estados Unidos. Bueno, Vargallosa dijo eso, que es un presidente del tercer mundo en Estados Unidos. Bueno, el que lo haya dicho Vargallosa, ¿verdad? Se parece mucho a muchos de nuestros líderes políticos y gobernantes latinoamericanos, Donald Trump. Es como, tú dices, es como un Estados Unidos bananero, Se dicho parece en el al lenguaje presidente- de Gabriel García Márquez. Al presidente que derrocaron en Ecuador, Abdalá Bucaram, que era así, que salía con cosas así. No, y Bolsonaro también, más reciente, y otros, tú te vas atrás y vamos a encontrar bastante líderes populistas, autoritarios y polarizantes. Y también hoy día en América Latina los hay, tanto de izquierda como de derecha, populistas, autoritarios y polarizantes. Yo creo que Maduro representa esos tres elementos: es populista, es autoritario y polariza la sociedad venezolana. Pero tú te vas a Milei y representa lo mismo. Es como una corriente que yo creo que a veces nosotros magnificamos esa corriente. ¿Por qué razón? Tú te vas a América Latina y en América Latina hay una cantidad impresionante de gobiernos dirigidos por la izquierda. México, Honduras, tú te vas a Brasil, Chile, Colombia, ahora ganó en Uruguay la izquierda. Entonces a veces uno dice, hay una corriente, Una ola derechista, pero es verdad la ola, pero también lo que Ay. se está dando es una modalidad de masas votantes muy volátil en términos ideológicos. sí, pendular el asunto. Pendular, es la volatilidad ideológica la que está predominando
en el mundo. Bien, hagamos la primera pausa y regresamos. Continuamos con Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Pues sí, te decía que yo creo que tenemos que adentrarnos más a fondo en el tema de la volatilidad ideológica que se está dando, lo que tú llamas... Sí, ese voto pendular. Ese voto pendular, que un día te votan por un conservador o un ultraconservador y después por un izquierdista. En América Latina tú tienes la izquierda autoritaria, dura, en Nicaragua, Venezuela, Cuba. Es decir, América Latina está preñada de gobiernos dirigidos por la izquierda. Pero si te vas a Europa, a nivel de la socialdemocracia, está España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Malta, Luxemburgo, Eslovenia, Rumanía, gobernado por países socialistas democráticos. Estoy hablando como un poquito esperanzador, que a veces siento como unos discursos como de derrota. Para mí el problema es ese, ¿qué está pasando con esa volatilidad ideológica en el mundo de hoy? Yo creo que estamos en una transición de un Homo sapiens que se está definiendo, que de Homo sapiens está convirtiéndose en un Homo sensus, que lo que predomina más es el sentimiento y la emoción que el pensar. Y esto, la tecnología ha tenido mucho que ver. Y Donald Trump ha aprovechado y su grupo, esa transición que también se expresa en la sociedad norteamericana. Se posiciona como el defensor de la gente. Capitaliza el resentimiento de las clases trabajadoras frente a la globalización en Estados Unidos. Y de ahí es que una de sus banderas es el proteccionismo, porque esa bandera es la bandera de una clase trabajadora de los Estados Unidos y de sectores vinculados a la economía agrícola en los Estados Unidos. No, y a las viejas fábricas. También. Que bastaba con tú ser un hombre blanco, aunque no tuviera mucha preparación. Si aprendía a darle vuelta a una tuerca, te pagaban un buen salario, una fábrica de las viejas, que no eran tan tecnológicas. Esa gente no va a recuperar esos empleos. Una cosa por edad y otra porque ya viene una tecnología que la dominan los más jóvenes ahora. Pero es un camino que la sociedad norteamericana puede pagarlo con creces, porque el camino del proteccionismo lo que ha dado resultado es una baja de la productividad y de competitividad a nivel de la economía mundial. Y altos precios. Se disparan el costo de la vida y genera también problemas de pobreza y el salario se constriñe. Es decir, los costos son muy serios. Donald Trump y su grupo representa la estrategia nosotros contra ellos. La polarización. Apela al miedo y a la amenaza para polarizar. Tú lo veas en su rostro y su equipo. Utiliza el espectáculo y la controversia para mantener su imagen en el centro del debate público. Es un recurso retórico que muchas veces la gente se deja llevar de ese discurso retórico y hay un sobredimensionamiento, pero Donald Trump lo que está haciendo es mucho de espectáculo, porque dirigir un país, cuando tú vas a dirigir un país te vas a encontrar con el mundo real. ¿Cuál es el mundo real? Los juegos de intereses económicos, los juegos de intereses políticos, las necesidades y demandas de la población, las estructuras de partidos, los grupos que hay al interior de los partidos, donde tú te ves obligado a negociar con todas esas estructuras de poder que hay en la sociedad. Entonces Donald Trump tiene una retórica controversial, pero a la hora de la verdad se va a encontrar, su grupo de los ultra ricos necesitan también de los otros para hacerse más ultra ricos, de consumidores en la sociedad. Entonces, Donald Trump tiende a utilizar
elemento de su discurso para fragmentar, para polarizar, pero no pasa de ahí, porque la polarización es parte de su estrategia. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos. Voy a plantear algunos casos que Donald Trump tiene en su discurso. El tema de los inmigrantes. Hay un estudio sobre la estimación de la contribución económica de los inmigrantes de la American University en el 2022 que arroja los datos siguientes. Este es el mundo real que yo voy a ver. No es que son borrachones, que beben, que se van todos. No es la teoría de conspiración. No. Ese estudio dice 2.2 billones aportan los inmigrantes, aportaron en el 2022 a la economía de los Estados Unidos. 2.2 billones, no millones, 2.200 billones de dólares aportaron. ¿Y cuánto representaba eso del Producto Interno Bruto? El 8% total. Los inmigrantes, pero estamos hablando de una masa de dinero enorme. Los inmigrantes aportaron al crecimiento de la economía norteamericana, de la estadounidense, un 8% en el 2022. Se caracterizan por una población con un impacto positivo en sectores clave como la construcción y la agricultura. Tú le sacas a los inmigrantes a los texanos y quiebra Texas. California. Todo el estado de California, la misma Florida, el estado de Texas, quiebra si tú le sacas la mayoría de los inmigrantes. Porque, por ejemplo, Texas es un estado con una base agrícola muy importante que se sustenta con mano de obra mexicana. Que es ahí, eso está a un saltito, eso es brincar un pocito, y ya estoy en Texas. 65.9% según ese estudio de los inmigrantes están empleados o buscan empleo. Entonces tú me presentas a los inmigrantes como haraganes que viven de la dádiva. Cerca del 66% de los inmigrantes están empleados en Estados Unidos. Diferente a un 61.5% de las personas nacidas en Estados Unidos que están empleados. Es decir, la masa empleada de inmigrantes es mayor que de lo que han nacido en Estados Unidos, y eso es parte del conflicto también, porque es que se han dado lo siguiente: el avance de la tecnología implica menos necesidad de mano de obra, pero los trabajos que no interesa al norteamericano formado, educado, lo están haciendo los inmigrantes. Construcción, agricultura. Hay entonces una alta participación en la economía de los inmigrantes en Estados Unidos. Entonces, otro dato importante, según ese estudio, 81.000 millones de dólares fueron enviados como remesas en el 2022. 81.000 millones. Esto representa el 17.5% de los ingresos de los inmigrantes. Es decir, 17.5% de los ingresos de los inmigrantes fue destinado a sus países. Que implica una contribución directa a las economías aquí son de origen. Aquí son 10.000 millones. 10.000 millones. En los últimos años. Una contribución directa a las economías de origen y, por supuesto, a la disminución de la pobreza y a la estabilidad económica. Y de alguna manera también... Esos son aportes endógenos y exógenos. Eso ayuda a Estados Unidos porque esa gente tiene capacidad de demanda y compra productos. Y compra productos norteamericanos. Es así. De hecho, los migrantes envían para acá también, con esas agencias de envío, productos que compran allá también. Entonces, lo que quiero decir que la retórica trumpiana se encuentra con esta realidad que es de la economía muy de los distinta Estados Unidos. A la realidad que él quiere pintar. Vamos a otra pausa y volvemos.
Continuamos. Eso es parecido a la República Dominicana. El 30% de la economía dominicana depende de mano de obra haitiana. ¿Qué vamos a hacer? Sacar ese 30% que insertado en la economía dominicana. Es el mundo real. El canal del Panamá. El canal. Recuperar el canal de Panamá. Primero, recuperar el canal de Panamá es un disparate, porque tú recuperas lo que es tuyo. Y Trump, una de sus características es usar la mentira como una manera de conectarse con las masas, de que murieron más de 30,000 y pico de personas, pero él lo presenta como que fueron norteamericanos que murieron ahí y por tanto le pertenece. Pero además no fue ese número tampoco. No, pero los que murieron ahí fueron afropanameños, pero sobre todo afrocaribeños que venían de las islas del Caribe. Contratado. Yo he tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Colón y la ciudad de Limón. Colón en Panamá, Limón en Costa Rica. Y ahí se habla un inglés criollo, que a mí me impresionó como antropólogo cuando vi ese fenómeno. Y es todo ese movimiento migratorio que vino a trabajar. Y ahí lo que murieron fueron negros, afrocaribeños. Entonces Trump presenta como... Yo lo que creo que Trump está utilizando esto como un recurso de presión para negociar con... Es lo más probable. ¿Por qué razón? Vamos a ver datos. En el año fiscal 2024, el canal de Panamá generó ingresos récord de aproximadamente 4.986 millones de dólares, a pesar de enfrentar una severa sequía que afectó sus operaciones. Trump lo que está diciendo, eso es demasiado dinero para ustedes. A Estados Unidos tiene que tocarle una parte, porque nosotros pusimos parte de la tecnología, entonces, pero fueron años sacando ellos riqueza, se cobraron. Es como las concesiones que hacen en carretera, el peaje va pagando al que invierte. Se proyecta que para el año fiscal 2025 en Panamá los ingresos sean de 5.623 millones de dólares. Otra cosa, que ya el canal es el doble o más de cuando Estados Unidos lo entregó. Esa otra parte, Panamá buscó recursos y lo amplió, entonces eso no es tampoco Estados Unidos. Entonces Donald Trump lo que está diciendo, mira, que hay una masa impresionante de ingresos vía el canal de Panamá, que a Estados Unidos tiene que tocarle algo. Entonces está presionando para buscar algún tipo de negociación con el gobierno. Pero el primer elemento con el que se encuentra Donald Trump es el institucional. Ahí hay un acuerdo Torrijos-Carter que habría que modificarlo o acudir al mecanismo militar de la invasión, lo cual sería un absurdo. La salida de la OMS reciente, lo que pasa es que hay una crisis del multilateralismo. Realmente todos esos organismos internacionales están en crisis. Pero ¿por qué Donald Trump no saca a Estados Unidos del BID y el Banco Mundial? Y del Fondo Monetario. Y del Fondo Monetario, sino de la OMS. Porque detrás hay una concepción mercantilista de la salud. Exacto. Que es la que está predominando. Y el Banco Mundial y el BID han ido desplazando a la OMS en el diseño de los modelos de salud en el mundo y especialmente en América Latina. Digo especialmente en América Latina porque, por ejemplo, tú tienes Europa. El año pasado los europeos destinaron 10.4% del PIB al gasto en salud. Oye, 10.4%, la Unión Europea, una cantidad importante de billones de euros. Estamos hablando de los gobiernos de Europa. De Europa, sí. O sea, no la gente de su bolsillo. De los gobiernos. Sí. Entonces, hay una erosión de la confianza en las instituciones internacionales. Y Trump se está aprovechando de eso, pero en el fondo es para reafirmar más la concesión privatizante de la salud en Estados Unidos en contra de la línea del Obamacare. El auge del nacionalismo está detrás de eso. La falta de reformas en estas instituciones, es verdad, estas instituciones tienen que reformarse, las instituciones multilaterales.
desafíos globales no resueltos, no han podido resolver el tema, algunas pandemias y algunos casos, y el tema del calentamiento global. Se han quedado sin capacidad estos organismos internacionales. Él sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. También. Y dice que hay que explotar petróleo, que nada de eso, de que no cree en calentamiento global, no cree. Aumento del gasto militar. Esa es otra parte de la agenda. El gasto militar en el 2022 en Estados Unidos ascendió a 877 mil millones de dólares y representó alrededor del 8.2% del gasto público total del país. Mucho dinero destinado. Entonces esta corriente militarista quiere seguir aumentando el gasto militar en salud. Donald Trump y su grupo ultraconservador no termina de entender que el mundo está tomando un giro impresionante donde lo militar no es lo determinante, sino la economía, lo que determina el posicionamiento. Y incluso en el 2016 el gasto en defensa disminuyó en Estados Unidos. Y a pesar de esta disminución relativa que ha habido, que fue como un 1%, Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor gasto militar absoluto en el mundo. Entonces, Donald Trump no está haciendo nada nuevo con decir que va a aumentar el gasto militar. Esa ha sido la historia de Estados Unidos. Un país militarista donde parte de su dominio y de su poder en el mundo ha dependido de esa capacidad militar y de sofisticación cada vez mayor de las armas de guerra por parte de Estados Unidos. Yo creo que estamos frente a un fenómeno que genera incertidumbre, pero los elementos esenciales, sustanciales del poder son los que van a predominar. Bien. No la retórica política de Donald Trump. Bien, muchas gracias, Bernardo, y gracias a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.